Muy bien. Pues damos gracias a Dios nuevamente, hermanos. Ese es el sentir de cada verdadero creyente. Recordemos que la palabra de Dios, allá en el apóstol Pablo hablando a los tesalonicenses, nos insta a dar gracias a Dios, dice, en todo, porque dice, esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, que Dios, lo menos, hermano, lo menos que espera de nosotros es que seamos personas agradecidas con Él por sus bondades, por sus misericordias, por todas las cosas que Él hace y seguirá haciendo en nuestro diario vivir, en nuestra vida. Seamos entonces, hermanos, agradecidos con el Señor y en esos momentos mayormente todavía, porque vamos a meditar en su palabra. Ya hemos orado para que Dios sea quien nos hable en estos momentos, para que Dios utilice simplemente mi vida como un instrumento en sus manos y creemos y confiamos que así será. Y vamos, hermanos, ya a iniciar el capítulo número 2 del Evangelio según San Mateo, y con la ayuda de Dios estaremos llegando hasta el versículo número 12. Y Mateo escribe siendo inspirado, recordemos siempre esto, que es palabra de Dios, no es palabra de Mateo, sino es palabra de Dios. Escribe de la siguiente manera en el versículo número 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea. Notemos que Mateo testifica o da por hecho, o da por sentado, hermanos, que el nacimiento de Jesús fue un acontecimiento real, un acontecimiento que sucedió en su momento, en los tiempos precisamente del apóstol Mateo. No es un invento, no es algo que el hombre haya tal vez imaginado siquiera, sino que es un evento real, un suceso que aconteció precisamente hace un poco más de 2000 años. Y Mateo dice que Jesús verdaderamente nació. No dice quizás nació o no me consta, sino que Él es un testigo, recordemos, fiel, fidedigno, porque Él presenció muchos de los acontecimientos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él da testimonio y dice, Jesús nació, y notemos que dice en dónde. Dice que Jesús nació en Belén de Judea, en un pequeño pueblecito, en una pequeña aldea, situada tal vez a unos 8 o 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Allí nació nuestro Señor Jesucristo. Y con este nacimiento, hermanos, se cumple la profecía que había sido anunciada precisamente por el profeta Miqueas, allá en el capítulo 5, versículo 2, dice este profeta, pero tú, Belén Éfrata, pequeña, dice, para estar entre las familias de Judá. Notemos que esta aldea, la aldea de Belén, en donde precisamente nace nuestro Señor Jesucristo, es una aldea pequeña, dice el profeta, muy pequeña, pero no por ello deja de ser importante. ¿Por qué? Porque algo de suma importancia, algo relevante verdaderamente acontece en ese lugar. ¿Y qué es lo que acontece? Dice el profeta, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Es decir, de esta pequeña aldea, tal vez insignificante, no nos dice de cuántas familias formaba o estaba formada esta aldea, pero sí nos dice que era pequeña. Pensemos en algo muy pequeño, pero de eso pequeño nace lo más grande que nosotros con nuestra mente finita
pudiésemos imaginar. Nace el Señor. Dice, aquel que será Señor, aquel que será gobernador en Israel. Y este suceso dice que aconteció también en los días del rey Herodes. Este Herodes que se le conoce como Herodes el Grande, hijo de Antípater, a un rey sanguinario, un rey en verdad despiadado, malvado en su totalidad. Y Jesús nace precisamente en esta aldea y lo hace en este tiempo cuando este Herodes el Grande es rey, entendamos, sobre el pueblo de Israel, sobre los judíos. Y dice que en días del rey Herodes vinieron o llegaron, dice, del oriente a Jerusalén unos magos. La palabra magos se traduce como sabios, pero también se traduce como científicos orientales, es decir, personas que se dedicaban al estudio de las estrellas, personas que observaban no nada más las estrellas, sino todo el cielo en sí, y lo estudiaban y veían el comportamiento de los astros, veían cómo se movían. Ellos tenían un gran o un vasto conocimiento en ese entonces ya sobre lo que es la astrología. Algunos citan o algunos dicen, algunos comentaristas, que estos magos o estos sabios eran medos o eran persas. Algunos otros dicen que eran caldeos. Notemos que no se nos dice a ciencia cierta de dónde o de qué lugar vienen, sino dice del oriente tan solamente. Tampoco se nos dicen cuántos eran, aunque muchos infieren que por los regalos que ellos dan, dicen que son tres, pero no necesariamente son tres, pueden ser más de tres o pueden ser incluso menos de tres. No se nos dice, tampoco se nos dicen los nombres, aunque la tradición o aunque la cultura en la cual nosotros nos desenvolvemos, le han puesto nombres. La Biblia no menciona ningún nombre de estos magos, no dicen cuántos eran, tampoco dicen en qué venían, ¿sí? Ya la cultura o la tradición dice que venían en camello, en elefante y en un caballo, que sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar, que eran tres precisamente, pero nada de eso nos dice la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, si no nos dice la palabra de Dios, entendamos que realmente no tiene importancia. Lo que sí es importante en la vida o en la persona de estos hombres es que ellos se dejaron guiar por Dios mismo. Lo que sí es importante es ver que ellos o en ellos se cumple el propósito de Dios en sus vidas. Así como se cumple el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros, se cumplió también en su momento en la vida de estos magos, sabios o científicos de estos momentos que está citando el evangelista Mateo. Dice el versículo 2, diciendo, ¿quiénes? Los magos, entendamos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice. Al hacer esta pregunta, porque notemos que es una pregunta, llegan a Jerusalén y se dirigen a los ciudadanos, entendamos, de Israel, y les preguntan de una manera abierta a la multitud que allí había, sin duda alguna, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice. Es una pregunta. Estos magos o sabios, como querramos decir, hermanos,
daban por hecho o por sentado de que todos y cada uno de los habitantes de Jerusalén sabían de este gran acontecimiento. Y no nada más los de Jerusalén, sino también de los alrededores también sabían de este acontecimiento. Pero con tristeza, hermanos, vemos, con tristeza nosotros podemos notar que no lo sabían, que ya había acontecido, pero que ellos desconocían totalmente del nacimiento de su mismo rey. Para estos magos, el nacimiento de Jesús, notemos, es algo real, porque ellos también están testificando, están corroborando que verdaderamente Jesús nació entre nosotros, que verdaderamente Jesús se hizo carne, se encarnó y nació en su momento, como ya lo vimos en las clases pasadas. Pero no nada más dan testimonio de su nacimiento, sino que también dan testimonio del título. Notemos que Dios en su soberanía ha delegado o ha puesto para nuestro Señor Jesucristo el título de Rey. Porque recordemos que Jesús es Rey de Reyes y Señor de señores. Y estos magos, estos sabios, hermanos, podemos ver en verdad con asombro incluso cómo ellos saben del nacimiento del Mesías, saben del lugar donde va a acontecer este evento grandioso y glorioso, pero también sabe que es un rey, porque es hijo del rey, hijo de nuestro Dios. Y sigue diciendo Mateo, porque su estrella hemos visto. ¿En dónde? En el oriente. Notemos. Dice que ellos han visto que en su momento una estrella no común para ellos, no ordinaria para ellos, porque recordemos que ellos estudiaban y observaban todos los días el cielo y de repente aparece una nueva estrella para ellos desconocida. Dice, su estrella hemos visto, ¿en dónde? En el oriente. Ahora, Mateo no describe, notemos, o no nos da una descripción de esta estrella. Y hay muchos que especulan muchas cosas, pero no nos da una descripción de esta estrella. No se nos dice tampoco, o Mateo no dice tampoco, no notemos cómo estos magos, estos sabios, relacionaron esta estrella con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Notemos, no se nos dice. Ellos infirieron, ellos de alguna manera fueron instruidos o de alguna manera recibieron el mensaje de Dios, ese mensaje que los hizo iniciar un viaje que tardó mucho tiempo para llegar a su destino. Soberanamente Dios los instruyó, Dios los guió hasta este lugar donde iba a nacer el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Y dicen, porque su estrella hemos visto. ¿En dónde? En el oriente. Y no se nos dice entonces qué tipo de estrella era, en dónde estaba ubicada, si en el cielo o debajo del cielo. No se nos dice si estaba de manera continua esa luz de esa estrella guiándolos. No se nos dice nada de eso. No se nos dice cómo ellos llegan a relacionar esta estrella o esta aparición de esa estrella con el nacimiento precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que sí se nos dice es que estos hombres, estos sabios, vinieron con un propósito: a adorar a nuestro Señor Jesucristo, que había nacido en un humilde pesebre. Eso sí se nos dice. Dice Mateo, y venimos ¿a qué? Adorarle. La palabra adorar se traduce como postrarse,
y venimos a adorarle y venimos a postrarnos delante de él, venimos a rendirle homenaje, entendamos culto a este recién nacido, venimos a hacer reverencia a este pequeño niño que ha nacido, que es el rey de los judíos. Y toda la adoración, hermanos, rinden entonces desde ese momento en su corazón ya estos sabios a este pequeño niño que había nacido ya en esa pequeña y tal vez insignificante aldea de Belén de Judea. Oyendo esto, dice el versículo 3, quien el rey Herodes dice, se turbó. Y la palabra turbar, hermano, se traduce como preocuparse, se traduce como inquietarse o también como asustarse. Entonces, cuando Herodes el Grande escucha de la presencia de estos magos y de lo que vienen ellos testificando, porque es algo que están testificando del nacimiento de ese rey de los judíos que había nacido hace muy poco tiempo, él se turbó, dice. Él se preocupó en grande manera. Él se inquietó. Él se asustó. ¿Por qué? Porque miraba en ese pequeño niño como un peligro para su trono. Él se sentía destronado ya por ese pequeño niño, el cual los magos o los sabios decían que era el rey de los judíos. ¿Por qué se sentía amenazado? Porque él era el rey en esos momentos sobre el pueblo de Israel. Él estaba en eminencia en esos momentos y llega de repente este anuncio que había nacido el rey de los judíos y él dice, ¿cómo? ¿Cómo me van a destronar? ¿Cómo me van a quitar el poder, la autoridad, si yo soy el rey verdadero aquí? Y por eso se asusta, por eso él se inquieta, por eso él se turba totalmente, él tiembla todo su cuerpo y dice, ¿cómo? Y no nada más él se turba, notemos que dice Mateo, y toda Jerusalén también entendamos, se turba, se preocupa, se inquieta, se asusta juntamente con él, con el rey Herodes. Ahora entendamos que Jerusalén no se turbó realmente por el nacimiento de Jesús, por el nacimiento del rey. ¿Por qué? Porque ellos conocían las profecías, ellos sabían que un día iba a nacer el Mesías. Ellos lo sabían. Por eso realmente no se turban. Por eso, por esa noticia. Más bien se turban ellos por las consecuencias de la misma turbación de Herodes. Porque Herodes, al sentirse amenazado, su trono, su poder, su autoridad, siendo despiadado, siendo un sanguinario, un hombre perverso, iba a arremeter contra los mismos judíos. Por eso es que ellos se turbaron, por eso es que ellos se preocuparon en gran manera, se inquietaron por las consecuencias que se vendrían al Herodes sentirse destronado. Josefo, el historiador judío, eh, plasma en su obra que Herodes era un hombre capaz, así lo dice él, oigan, capaz de hacer cualquier cosa, un hombre que no se detenía ante nada ni ante nadie, era un hombre astuto como una zorra. Recordemos que Jesús un día le dijo a su hijo Herodes también, esa zorra, recordemos. Cuando los fariseos vienen a él y dicen, huye de esta ciudad porque Herodes te quiere matar. Y Jesús le dice, dile a esa zorra, dice, refiriéndose a Herodes. Este historiador Josefo también entonces dice que era capaz de hacer cualquier cosa, era despiadado,
era astuto como una zorra, era cruel. Por eso es que los judíos se pusieron a temblar, porque sabían de las represalias que iban a venir a sus vidas por causa del nacimiento del rey de los judíos. Porque Jesús, teniendo el poder, teniendo la autoridad, en estos momentos se turba, tiembla, se pone inquieto, se asusta. Oigan, y no se va a quedar quieto, no se va a quedar tranquilo. Y eso lo vamos a ver versículos más adelante, lo que es capaz este hombre de hacer, que no se detiene ante nada ni ante nada. Sucede, dice en el versículo 4, y convocados, reunidos, ¿quiénes? Todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, es decir, el Sanedrín en su pleno o en su totalidad, son reunidos por Herodes, entendamos. Dice que les preguntó dónde había de nacer, ¿quién? El Cristo, el ungido, el Mesías. Herodes, hermanos, de alguna manera estaba familiarizado tanto con los judíos como con su religión judía o judaizante. De alguna manera, Herodes el Grande conocía de la predicción del nacimiento del Mesías. También para él no es algo desconocido. Por eso él convoca al Sanedrín. ¿Para qué? Para cuestionarlos, para preguntarles precisamente dónde había, dice, de nacer el Cristo. ¿En qué lugar iba a suceder esto? Y para eso los convoca, hermanos. ¿A quién? Al Sanedrín. Entendamos al cuerpo de gobierno de los judíos. Este cuerpo que tenía la autoridad, claro, entendamos, debajo de Herodes, pero tenía o ejercía la autoridad sobre todo Israel. Son convocados entonces y Herodes les pregunta esto y dice el versículo 5, y ellos le dijeron a quien, a Herodes, que este acontecimiento o que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo iba a tener lugar en donde, en Belén de Judea. Y le dicen, ¿por qué? Porque así está escrito por el profeta. Notemos, hermanos, que toda la palabra de Dios tiene un cumplimiento en el tiempo del Señor. Y todo lo que está escrito, hermanos, se va a cumplir. Nos guste o no nos guste, querramos o no, toda la palabra de Dios tiene un cumplimiento. Y dice que este cumplimiento iba a suceder o se iba a llevar a cabo precisamente en Belén de Judea. ¿Por qué? Porque lo dijo el profeta. Porque el profeta recibió la palabra de Dios y el profeta la reveló al pueblo. Escrito está por el profeta, versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres, dice, la más pequeña, la más insignificante entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá, dice, un guiador, un gobernador, un príncipe, saldrá de ti, de Belén, de la tierra de Judá, la más pequeña de las aldeas, la más insignificante. De ella iba a salir un gobernador, un perdón, un príncipe que apacentará, que pastoreará a quién, a mi pueblo Israel. Notemos, ese príncipe, ese gobernador, ese guiador que iba a nacer precisamente en esta aldea de Belén de Judá, es
quien va a pastorear, quien va a alimentar, quien va a suplir todas y cada una de las necesidades de quién, dice la palabra de Dios, de mi pueblo, Israel. Y ese mismo pastor, hermanos, ese mismo gobernador, ese mismo príncipe es quien nos pastorea hasta estos momentos a nosotros también. Y Él nos pastorea día tras día. Él suple nuestras necesidades diarias que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque somos parte ahora de ese pueblo glorioso de Israel, del pueblo de Dios. Y es entonces de Belén, de la tierra de Judá, donde va a nacer, dicen el Sanedrín a Herodes, este guiador, este gobernador, este príncipe que estará sobre el pueblo de Israel. Ahora, entre los judíos mismos, era un hecho bien sabido que el Mesías iba a venir precisamente de Belén. Es decir, ellos no lo desconocían esto. Ellos sabían de las profecías, sabían que iba a acontecer, no sabían cuándo, pero ellos sabían que iba a tener su cumplimiento. Y allá en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 42, dice de la siguiente manera: ¿no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Notemos, ellos sabían, ellos estaban familiarizados sobre esta profecía, sobre este acontecimiento, sobre este evento glorioso. Ellos no lo desconocían, ellos lo sabían. Ellos tenían conocimiento de las profecías y sabían que iba a acontecer. Pero qué triste, hermanos, que ya había acontecido y aún ellos no lo sabían. Qué triste que hasta el día de hoy ellos, los judíos, sigan esperando este evento cuando ya sucedió. Y aunque tengan el conocimiento, no lo sabían, no lo saben, no lo viven, no lo disfrutan. El nacimiento de ese Rey de Reyes que ya sucedió hace un poco más de 2000 años. Y nosotros damos gracias a Dios, hermanos. Y como decía en un inicio, debemos ser siempre personas agradecidas con el Señor. Porque a nosotros se nos ha sido revelado ya este acontecimiento, este suceso, que Jesús nació hace más de 2000 años y nació con un propósito. Vino a este mundo con un propósito, a morir por cada uno de nosotros, a dar su vida para que nosotros tuviésemos vida en él. Y ya sucedió, ya aconteció. Y ellos sabían de este acontecimiento, ellos sabían que era en Belén, en la tierra de Judá, la más pequeña de todas las aldeas, donde un príncipe, donde un gobernador, donde un rey de reyes iba a nacer e iba a pastorear, a ser pastor sobre su pueblo de Israel. Mateo cita en parte, entendamos no literalmente, la profecía de Miqueas 5:2, que dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. De
esta aldea iba a nacer, de esta aldea iba a salir. ¿Quién? El Señor de Israel, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La última parte de este versículo de Mateo, versículo 6, tiene una semejanza también allá del libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Citamos desde el 1 también. Dice que vinieron todas las tribus de Israel a David, es la primera parte, y el versículo 2, en su segunda parte, dice, además Jehová te ha dicho, ¿a quién? A David, tú apacentarás, ¿a quién? A mi pueblo Israel, y tú, dice, serás príncipe sobre Israel. Notemos que esta profecía, esta predicción, tiene un cumplimiento inmediato en quién, en la vida de David, pero un cumplimiento total y absoluto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero pastor de pastores se llama Jesucristo. Él es quien verdaderamente apacienta al pueblo glorioso de Dios. Él es el verdadero príncipe, entendamos, sobre Israel. No era David, sino que es Jesús, nuestro Señor y Salvador, el pastor de pastores, quien nos cuida, quien nos provee, quien nos lleva a esos lugares delicados, de delicados pastos, es el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo número 7, entonces Herodes, llamando en secreto, privadamente, entendamos en oculto o aparte totalmente del Sanedrín, llamó, dice, ¿a quién? A los magos. ¿Qué hizo con ellos? Dice, indagó, averiguó, se informó, inquirió de ellos, dice, diligentemente, con mucho cuidado. ¿Qué es lo que investigó de ellos? ¿Qué es lo que indagó de ellos? Dice, el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Por qué lo hizo? Porque precisamente la estrella revelaba el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque precisamente cuando la estrella aparece en el firmamento, está anunciando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que Herodes llama en secreto. Astutamente los llama en secreto, los convoca aparte y les pregunta con mucho cuidado, diligentemente, el tiempo de la aparición de esta estrella. Herodes, hermanos, ya sabía, recordemos, el lugar del nacimiento del Mesías, ya lo sabía, ya lo conocía, que era Belén de Éfrata. Ahora quiere saber la fecha, lo más aproximado, sino que exactamente de la aparición de la estrella. ¿Por qué? Porque al averiguar también esto o al saber también esto, iba a saber la fecha del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 8 dice, y enviándolos a Belén, a quien, a los magos, dijo, id allá y averiguad. Pregunten, vayan allá a Belén, lleguen a esta pequeña aldea, pregunten, investiguen, infórmense, pero háganlo, dice, con diligencia, con cuidado, háganlo perfectamente, háganlo con exactitud, acerca en cuanto a respecto del niño, dice, y cuando lo halléis, hacedmelo saber. ¿Para qué dice? Para que yo también vaya y qué cosa, y me postre, le adore, le alabe, le glorifique, le exalte. Ahora Herodes
Se los dice a estos magos, pero no porque verdaderamente le naciera en su corazón o porque era el deseo realmente que tenía en su corazón ir a ese lugar también él, a adorarle, sino que esto nos habla de la hipocresía que había en su corazón, pero también de la astucia, como una zorra que había también en su quería investigar, quería saber precisamente o exactamente el lugar que ya conocía, pero ahora el, la fecha de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 9, ellos, entendamos los magos, habiendo oído al rey, se fueron. Entendamos, continuaron con su viaje. Y he aquí, dice, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Entendamos, guiándolos, dirigiéndolos para que llegaran al niño. Hasta que llegando, entendamos a su destino donde estaba el niño, se detuvo donde estaba el niño. Dice que cuando ellos llegan a este lugar, la estrella que los guiaba, que los dirigía desde hacía un tiempo atrás, se detuvo. Entendamos sobre un lugar, sobre una casa. Dice el versículo 10, y al ver la estrella, entendamos que se detuvo en ese lugar, se regocijaron, se alegraron, pero no un regocijo cualquiera, hermano, notemos, no una alegría cualquiera, no. Dice, con muy grande gozo. Entendamos, con muy grande alegría, con muy grande deleite, con muy grande regocijo. ¿Por qué? Porque sabían que habían llegado a su destino. Porque sabían que estaban a punto de ver al Rey de Reyes y Señor de Señores en ese lugar donde se detuvo la estrella, precisamente. Qué gran emoción podemos nosotros imaginarnos, hermanos, en el corazón, en la vida de estos sabios, cuando de repente, después de casi cerca de 2 años de seguir esa estrella, de repente esa estrella se detiene. Y al detenerse, ellos saben que es allí precisamente el lugar del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al detenerse esa estrella, ellos saben que han llegado a su destino. Han llegado al lugar donde está este pequeño niño. Qué emoción, hermano. Es como cuando nosotros, no sé, viajamos a visitar tal vez tiempo atrás y ya cuando vamos llegando ya sentimos la emoción, sentimos la alegría, porque vamos a ver a estas personas que no hemos visto tal vez mucho tiempo atrás. Y ya cuando llegamos a ese lugar, nos invade el gozo, la alegría, en verdad, el regocijo. Estos magos, estos sabios, después de un largo viaje que les llevó años, cuando ven esa estrella detenerse, saben que han llegado a su destino. Saben que lo han logrado y que están a punto de conocer a este ser maravilloso, a este ser glorioso,
al Hijo de Dios, al Rey de los judíos, a quien ellos voluntariamente y con gozo se sometieron, se sujetaron al propósito eterno de Dios hasta llegar a ese lugar. Y ellos dicen, hemos llegado. Y en el versículo 11 dice, y al entrar en la casa, notemos para este entonces, Jesús, José y María ya no están en un pesebre, están en una casa. Y al entrar en esta casa, dice, vieron al niño con su madre María. Y notemos, hermanos, cada vez que Mateo cita a la madre y al bebé, o cuando los menciona juntos, porque vamos a ver que se menciona aquí en este versículo 11, se menciona en el versículo 13, en el 14, en el 20 y en el 21, siempre el niño es mencionado en primer lugar, porque es en ese niño que se concentra todo el interés del evangelista, por ser el unigénito Hijo de Dios encarnado. Dice que ellos se postraron, se arrodillaron cuando llegaron a ese lugar, cuando vieron a Jesús juntamente con su madre María. Ellos se postraron, ellos entendamos, ellos se tiraron, se derribaron, se arrodillaron, dice, y lo adoraron. Estos sabios hermanos tributaron a Cristo la adoración sincera y real del agrado de Dios. Ellos se postraron, ellos se arrodillaron, ellos cayeron totalmente postrados ante ese pequeño niño, porque ellos sabían que ese era el unigénito Hijo de Dios encarnado, porque ellos sabían que ese pequeño ser era el Rey de los judíos, que su estrella vieron en el oriente y que siguieron hasta ese lugar donde se detuvo esa estrella. Ellos sabían que era el Rey, ellos sabían que era el Señor, ellos sabían que era el Hijo de Dios y se postraron, hermanos, se arrodillaron, cayeron de rodillas, ofreciendo una adoración genuina y total que agrada a Dios. Dice, y abriendo, destapando sus tesoros, sus riquezas, le ofrecieron presentes, le ofrecieron regalos. Y esos regalos eran oro, dice, incienso y mirra. Y esos regalos, hermanos, no eran otra cosa más que una expresión de la adoración hacia Dios. Una expresión de adoración nacida de la abundancia de corazones que adoran y están agradecidos con el Señor. Cuando nosotros también ofrendamos a Dios, hermanos, es una muestra de la adoración, de la gratitud que hay en nuestro corazón para con Él, porque sabemos que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y cuando tú ofrendas al Señor, es una forma de adorarle. Por eso es que tu ofrenda, hermanos, debe ser una ofrenda preparada con anticipación, no es al momento, es con anticipación. Ellos ofrecieron oro, incienso y mirra. Y fueron una expresión de adoración nacida de la abundancia de los corazones.
de ellos, porque adoraban a ese niño, porque sabían que era el unigénito Hijo de Dios, porque sabían que era el Rey de los judíos y porque estaban agradecidos, oigan, por haber sido tomados en el propósito o en el plan, perdón, eterno de Dios a ellos. Y el Señor, hermano, nos ha tomado a cada uno de nosotros como parte de su propósito eterno. ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor? ¿Cómo no decirle, Señor, gracias por lo bueno, por lo maravilloso? Gracias porque me has elegido a mí, Señor, entre multitudes de millares, de millones de personas. Me has elegido a mí, Señor. Y cómo no debe salir de tu corazón, en verdad, esa adoración, ese agradecimiento para con el Señor. Y una muestra de ese agradecimiento es, oigan, el dar para la obra del Señor. Es una muestra. La ofrenda es parte de la adoración, parte del culto a Dios. Y lo vemos aquí. Ellos siendo personas de otra cultura, vienen del oriente, nada que ver con Jerusalén. Ellos siendo personas ajenas, como dice Pablo, a los pactos, a las misericordias, a las promesas del pueblo de Dios. Son personas que se dejan moldear, son personas que se dejan guiar y conducir de acuerdo al propósito eterno de Dios y cumplen con ese propósito. De igual manera nosotros, hermanos, en otro tiempo éramos personas ajenas también a los pactos, ajenas también a las promesas, pero hoy somos parte del pueblo glorioso de Dios. Dejémonos, hermanos, moldear y dejémonos usar de acuerdo al propósito eterno que Dios tiene para contigo y para con cada uno de nosotros. Ellos dan de corazón, ellos abren sus tesoros y no nada más sus tesoros, abren también su corazón para dar lo más valioso que ellos tenían: oro, incienso y mirra. El oro como una señal de la realeza de este niño, porque era el rey de los judíos. El incienso en señal de su divinidad, porque era el unigénito Hijo de Dios. Y la mirra, hermanos, en señal de los sufrimientos que a este pequeño niño le esperaban, porque él vino a cumplir no su voluntad, porque muchas veces lo expresó, sino la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre es que era que él muriera en una cruz de la manera más vil para darnos vida, vida plena, vida eterna, para perdonar nuestros pecados, nuestras transgresiones, para justificarnos y para asegurarnos un lugar en la eternidad a su lado. Para eso vino Él. Y la mirra apuntaba precisamente a esos sufrimientos que Él iba a enfrentar. Porque recordemos que la mirra mezclada con vino era como un analgésico y se lo dieron a Él a beber ya en su agonía. Y esta mirra entonces simbolizaba o tipificaba estos sufrimientos que Jesús iba a experimentar cuando él fuera clavado en esa cruz. Y son los regalos que estos magos, que estos sabios le hicieron a él: oro, incienso y mirra, lo más valioso que salió de un corazón agradecido,
de un corazón que adoraban al Dios vivo y verdadero, porque desde el momento de la aparición de esa estrella, ellos se dejaron guiar por la voluntad y por el propósito de Dios. Desconocemos de qué manera ellos recibieron este mensaje, pero vemos cómo ellos fueron obedientes hasta el último momento de este suceso. Y lo vemos en el versículo 12, porque dice, pero siendo avisados por revelación en sueños, que ellos, que no volviesen a Herodes, ¿qué hicieron? Regresaron a su tierra por otro camino. Notemos, fueron avisados. ¿Y qué hicieron ellos? Regresaron por otro camino. Hablan de la obediencia, hermanos, a esa revelación que viene de Dios mismo. Recordemos que anteriormente Dios se revelaba a través o por medio de los sueños. Hoy Dios se revela por medio de su palabra y es su palabra la que nos habla, es su palabra la que nos revela su voluntad. Ellos recibieron esa revelación y obedecieron. De igual manera, cada uno de nosotros, hermanos, debemos de recibir esa revelación, pero debemos de obedecerla, debemos de vivirla, debemos de hacerla nuestra en nuestro diario vivir, en nuestra forma de conducirnos, de hablar, de andar en este mundo. Nosotros debemos de reflejar esa revelación que recibimos de Dios mismo por medio de su palabra. Y estos hombres, hermanos, cumplieron su propósito. Estos hombres no regresaron por ese camino. Estos hombres no regresaron a Herodes para informarle lo que él les había encomendado. Se fueron a su tierra después de haber cumplido con el propósito eterno de Dios. Y podemos preguntarnos, ¿verdaderamente nosotros estamos cumpliendo con ese propósito eterno de Dios? ¿Verdaderamente nosotros nos estamos dejando moldear y conducir por su palabra? Quiera Dios, hermanos, que así sea en la vida de cada uno de nosotros. Quiera Dios, hermanos, que nosotros seamos como estos magos, como estos sabios, que reciben esa revelación y que obedecen esa revelación. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Amén.